Tal como dijimos ayer, en este capítulo encontramos la explicación de la última parte de las ofrendas expiatorias por la culpa. Si alguien se apropiaba de lo que un amigo le había encomendado, o bien alguien le robaba o le despojaba lo que pertenecía a otra persona, o alguien encontraba algo que se le había extraviado a alguien y lo negaba haberlo encontrado, y luego se descubría el pecado, dice el verso 4 que debía restituir lo que no era suyo, devolver lo que se había él apropiado indebidamente. Y además de devolver lo que no era de él, debía añadir una quinta parte del precio de lo robado en el día de su expiación. Para la expiación de su culpa, él debía llevar un carnero sin defecto para que el sacerdote oficiara en su favor y así quedase perdonado. Es muy importante ponerle atención al versículo 1 porque dice que en este caso el pecado no era contra la persona a quien uno le hacía daño, sino que era un pecado contra Jehová. Es interesante que cuando nosotros hacemos algo que afecte a una persona o a varias personas, en verdad estamos haciéndole daño a Dios. Estamos fallando directamente a Dios. Es un fraude, dice, contra Dios. Por eso Jesús dijo, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Es decir, no devolver algo que hemos encontrado. Por ahí alguien encuentra un teléfono y entonces lo esconde. Está hurtando, está violando directamente los mandamientos de Dios. Aquel mandamiento dice, no hurtarás, no robarás. Y luego el resto de este capítulo y todo el próximo capítulo nos hablan de una serie de instrucciones que Dios da a los sacerdotes sobre los distintos sacrificios que ya fueron presentados en los capítulos anteriores. Aquí lo que va a hacer Dios desde su santuario es instruir al sacerdote cómo hacer los distintos sacrificios. Quizá el énfasis en los capítulos anteriores han sido en sí lo que los sacrificios hacen en las personas, los pecados que van a ser en este caso expiados, pero acá la instrucción es directamente al sacerdote cómo él va a oficiar, cómo será el procedimiento pues de cada ofrenda. En primer lugar, los versos 9 y 12 nos hablan de que el fuego que Dios encendió, porque cuando Dios se presentó ahí al tabernáculo, entonces se encendió un fuego, una llama, y Dios le está diciendo a los sacerdotes que no permitan que esa llama se apague. Es un fuego sagrado y ellos tienen que mantenerlo encendido de noche y de día 24 horas. Y de la misma manera tenemos que entender nosotros hoy que hay una llama que está encendida, es la llama del Evangelio, y no podemos permitir que esa llama se apague. No permitas, mi amigo, mi amiga, que esa llama se apague en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos. Estamos viviendo etapas difíciles hoy, en las cuales muchos hoy día están descuidando a sus hijos. Ya no desean continuar llevando la llama, la antorcha del Evangelio. Muchos hijos hoy día se avergüenzan de las creencias de sus padres. Entonces eso es muy importante. En segundo lugar, hay una explicación adicional sobre las oblaciones que hablan el capítulo 2. Estas ofrendas eran de flor de harina con aceite e incienso. Debían ponerlo para arder sobre el altar, dice los versos 14 y 15, como un memorial de olor grato a Jehová. Sin embargo, lo que sobrare, dice que Aarón y sus hijos podían comerlo. Obviamente sin levadura, porque era una ofrenda sagrada. Esto no lo explica el capítulo 2, pero sí estos versículos de 16 al 18 amplían esta parte. Este ritual era para que los sacerdotes, en el caso como hoy,
que nosotros podemos comer el pan de la Santa Cena, que también se hace, ¿verdad?, sin levadura, que es para consagrar nuestra vida a Dios. Algo así era en ese tiempo que los sacerdotes podían comer, ¿verdad?, parte de esta ofrenda, pues para que ellos se consagraran. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, que no debemos de estar pensando solamente en la comida material. Tenemos que también comer, al igual que el sacerdote podía comer esta ofrenda sagrada. Dios nos invita a no alimentarnos solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En tercer lugar, tenemos la descripción de la ofrenda que Aarón y sus hijos debían ofrecer a Jehová el día que fuesen ungidos. Entonces, los versos 19 al 23 describe eso. Todo hijo de Dios que era llamado como sacerdote, entonces la descendencia de Aarón, ¿no?, la descendencia de la tribu de Leví, al momento de ser ungidos, entonces había una ofrenda que ellos debían presentar de forma especial y específica a Dios. Y esto nos habla, hermanos, de que nosotros ahora, que somos un real sacerdocio, una nación santa, todos hoy somos sacerdotes de alguien más. Yo soy sacerdote de mi casa, tú eres sacerdote de la tuya. Tú eres una sacerdotisa en tu hogar, mi querida hermana. Y entonces Dios nos pide entonces que podamos también ser agradecidos pues con nuestras ofrendas. En cuarto lugar, se dan instrucciones adicionales sobre la ofrenda por el pecado, que ya fue descrita en el capítulo 4. Lo que añade acá es que el sacerdote, dice, podrá también comer parte de la ofrenda por el pecado, excepto aquella que era exclusiva para expiación. Esa tenía que ser totalmente quemada, dice el verso 30. Todas estas instrucciones pues tenían el propósito que tanto el oferente o el ofrendante como el sacerdote supiesen cabalmente sus privilegios y también sus responsabilidades en cuanto a lo que debía llevar y hacerse en el santuario. Como dijimos ayer, Dios estaba desde el santuario dando instrucciones detenidamente a sus hijos, a su pueblo, a los sacerdotes, como también a los israelitas, para que cuando ellos viniesen al santuario, por invitación de Dios, hicieran las cosas conforme a lo establecido por Dios. Esto nos habla de la gran importancia de no intentar hacer nuestra voluntad en la iglesia. La iglesia no es nuestra, la iglesia es de Dios y por ende estamos para cumplir y hacer lo que Dios ha estipulado y no lo que nosotros podamos pensar que es mejor por el bien de la obra. Muchos hoy día intentan mejorar la iglesia pensando hacer diferencias, cosas distintas, pero mis hermanos, mire que Dios aquí tomó todo el libro levítico, es instructivo. Mire, Dios se tomó días, meses para explicar y explicar y explicar. Así lo quiero, así debe ser. No lo hagas como tú crees o quieres, hazlo como se te está diciendo. Dios está en su santuario hoy y Él quiere que vayamos a Él, pero no vamos a ir pensando hacer lo que queremos, haciendo esto, haciendo lo otro. No, ya está todo descrito en la Biblia, cómo tenemos que hacer las cosas, qué hacer, qué no hacer. No hay manuales particulares, no, hay un manual, es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Yo quiero invitarte a que continuemos juntos estudiando. Vamos a ver el día de mañana. Y Levítico se puede interesante. Es un libro genial, es un libro inspirador. Muchos les aburre, les cansa tantas cosas, pero cuando estudiamos detenidamente nos damos cuenta que hay muchas enseñanzas que tienen que ver con nosotros al día de hoy. Que Dios te bendiga y pasa un hermoso día.